astele.tv. Estimados amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Misión Mundial, el tercer programa del 2019, y pues nos da mucho gusto estar con ustedes en sus hogares, en sus computadoras, en sus tablets, en sus teléfonos celulares, donde quiera que estén. Pues ya Internet es el mundo y el mundo es totalmente Internet. Por eso esto es Astele, trabajando con valores, y eso es una televisora pues diferente a todas las que nosotros conocemos, fuera de la televisión fija y de paga, pero pues esto está más abierto a todo mundo que quiere consultar programas de otro tipo y sobre todo alternativos. Hoy vamos a ofrecer un espacio para las redes sociales y la influencia que esto tiene. Pero antes de eso también tenemos un tema muy especial, que es la discapacidad vista desde los proyectos de la ONU, sobre todo anclados un poco en México. Para ello tenemos a dos grandes amigos aquí de Misión Mundial. Nos acompaña una colega que es con el colectivo La Lata. Ustedes saben muy bien que si ustedes no dan lata, nadie los va a ver, ¿no? Entonces más vale tener una lata por donde tomar, una lata para pegar y una lata para aventar también. Entonces nos lo va a decir nuestra amiga, la señorita Delgado, y nos la presento pues, precisamente para que ella misma se presente. Muchas gracias. Gracias por la invitación, a Alan, a ti también. Pues mira, lo que podemos platicar el día de hoy justamente es un poquito sobre discapacidad. Sí. Yo pertenezco a un colectivo, justamente este colectivo se formó en universidades públicas, entonces, bueno, de ahí la importancia, ¿no? Somos estudiantes interesados por la temática de discapacidad, ya sea tanto de manera personal como de manera académica. Y bueno, pues sí, como tú bien lo mencionabas, ¿no? Dando lata siempre en todos los espacios. En espacios culturales, en espacios académicos, en la calle. Eso es lo que se debe de hacer, porque finalmente todavía el tema de discapacidad se toma como una carga, como algo pesado, alguien que llega a molestar, a ocupar un espacio y a solicitar ajustes, ¿no? Entonces no estamos preparados ni socialmente, ni mentalmente, y muchísimo menos en tema de infraestructura, para convivir con personas que pues requieren apoyos, ¿no? Perfecto, Jazmín Delgado, ya me acordé de tu nombre, discúlpame. Bueno, entonces, y presentamos también a Alan Vargas, un gran amigo también de mucho tiempo también, internacionalista, escritor, periodista, pues que no podemos decir este muchacho, caramba. Ha estado también en el circuito diplomático durante mucho tiempo, de hecho ahí nos conocimos. ¿En cuántas embajadas fueron? Ya ni me acuerdo, tantas. Hemos recorrido tanto que parece que el mundo ya es la ONU ahora también. Alan, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alan Vargas. Me pueden ahora es que encontrar en la página de Click International Business, es mi blog, también canal de YouTube. Y bueno, ahí lo que estamos trabajando es exactamente, yo creé una plataforma el cual se les dan seguimiento a todos los emprendedores, tanto de México como de otros países, en la cual podemos darle seguimiento, les ayudamos a incubar sus proyectos y les ayudamos a que vayan dándole seguimiento, conseguirles diversos apoyos para que puedan ir desarrollándose. Entonces, en esa parte es donde me uno sobre todo a los medios de comunicación para poder difundir todos los proyectos que traen jóvenes líderes, jóvenes que tienen ganas de cambiar varias cosas del país y pues del entorno de donde viven. Entonces, es ahí donde poco a poco vamos a estar haciendo dinámicas, tanto en diversos medios de comunicación, en las redes sociales sobre todo, porque ahí también doy mucho las capacitaciones con Facebook, con Twitter. Estamos dando las capacitaciones también cómo se maneja el YouTube para la parte comercial. Entonces ahí vamos a estar haciendo varias dinámicas, no solo en los medios impresos, sino también en los digitales. Ok, bueno, pues Jazmín, regresamos contigo. Te había dicho que íbamos a volver contigo, así que ya estamos. Sí. Este es todo tuyo. Gracias. Ahora, platícanos un poco, ¿cuál es el inicio de este colectivo La Lata? Sí, bueno, nosotros, como te comentaba, somos estudiantes y a través de un seminario en particular de una argentina que se llama Patricia Brogna en la UNAM, que es
une diferentes disciplinas. Ella es lo empezó haciendo en ciencias políticas, nos invitó a diversas disciplinas justamente a aprender más, ¿no? Aprender otras teorías y aprender mucho más sobre discapacidad. Entonces ahí nos conocimos, empezamos a trabajar y como tú bien dices, nos unió el querer dar lata y también la lata de cerveza, esa es la realidad. Entonces, pues a partir de ahí empezamos a hacer proyectos culturales, sobre todo cine debates, en donde pudiéramos criticar desde perspectivas objetivas, teóricas, películas y sobre todo películas muchísimo más críticas, no que fueran acá de el llanto, teletonesco, Televisa, ¿no? En el que pues se apela mucho a la caridad, la asistencia, la filantropía. Entonces buscamos siempre proyectar al menos o tener proyectos, bueno, que sean más críticos y que coloquen y que cambien la perspectiva cultural y social de las personas con discapacidad. Así empezamos y bueno, ahora traemos proyectos culturales, tenemos un coloquio anual, en mayo viene un coloquio igual en la UNAM. Tuvimos una gran respuesta el año pasado, recibimos 100 propuestas, 100 ponencias y de ahí, bueno, pues fueron 3 días de coloquios, 18 mesas de trabajo y testimonios de personas con discapacidad. Entonces andamos haciendo talleres y todo y bueno, pues ahora trabajando justamente el tema de los ODS, el tema de los reportes justamente, que es muy importante. La ONU pues sacó estos objetivos de desarrollo sostenible, son 17, y lo trascendente en la temática de discapacidad es que te invitan a empezar a reportar con base en estos, o sea, tomar esos objetivos y empezar a reportar cuestiones de discapacidad, sobre todo de inclusión, que es la palabra que más se menciona en estos objetivos, y se invita principalmente al gobierno, ¿no? A los estados, que son obviamente firmantes de la ONU, pero también se puede acceder o se invita también ahora al sector empresarial y a las organizaciones civiles, ¿no? Que es la parte que a nosotros nos correspondería. Perfecto, es que ya ninguna parte de la sociedad puede estar aislada de estos proyectos, ¿no? ¿Tú qué nos dices? Sí, bueno, exactamente, desde que yo tomé primero, para abordar los objetivos de desarrollo sostenible tienes que tomar como un curso express, ¿no? En qué consiste cada uno. Ya después hay, ahora sí que capacitaciones específicas en un área donde tú mismo, desde tu profesión o hasta tu oficio, puedes aportar algo. ¿Por qué? Porque lo puedes aportar desde como empresario o como sociedad civil, como estudiante, hasta como ciudadano común. ¿Cómo empieza? Pues, por ejemplo, recogiendo la basura o no contaminando, ¿no? Pero aquí nosotros que hemos formado colectivos, empresas o consultorías y que tenemos esa cercanía tanto con los organismos internacionales, con las embajadas, entonces ya le vamos dando forma y sobre todo direccionándolo con jóvenes especialistas para que ellos puedan aterrizarlo en las escuelas, en organizaciones o en los municipios, que también es muy importante aterrizarlo, porque aquí en México, en las alcaldías o los municipios, hace falta trabajar muchos objetivos de desarrollo, que es algo que apenas están haciendo algunos municipios del norte o del sur del país. Entonces, y también colaborar con las sedes diplomáticas ayuda bastante porque ellos se interesan o hacer algo en sus propias ciudades o ellos aportar en las de aquí. Entonces es algo que es macro, pero también son muy pocos jóvenes los que están informados en ese tema. O también el sector empresarial está muy poco informado. Ok. Platícanos un poco, ¿por qué la ONU está interesada ahora en el caso de la discapacidad? Ya que cuando tiene un parámetro como estos y lo manda como a nivel global, parece que ya es un consenso de todas las naciones de hacer algo como esto. ¿Qué es lo que en verdad está pensando la ONU que hace falta? ¿O cuáles son los retos? ¿O cuál es la situación de la discapacidad? ¿Cómo la estamos entendiendo? ¿O cómo la debemos superar pues, en muchos de los proyectos de las naciones, sobre todo aquí en México, que está iniciando un nuevo gobierno? Pues justamente es integrar esta perspectiva de inclusión en el desarrollo, ¿no? Es no dejar a nadie atrás. Entonces, generalmente las personas que se van dejando atrás pues son los más vulnerables, ¿no? Entre ellos las personas con discapacidad históricamente han sido excluidas incluso del desarrollo. Entonces, hay convenios internacionales, hay una convención internacional que evidentemente está firmada por muchos países, ¿no? Entonces, esa es como la estructura, no digamos, fundamental. México obviamente firmó y estos objetivos pues lo que hacen es fomentar
¿no? Seguir fomentando y propiciar que los gobiernos no se olviden de que tienen este tratado y de que en todos sus reportes deben de hacerlo, ¿no? Deben de estar continuamente contemplando a todos, sin excepción. Entonces, también parte de mucho es también el cabildeo de los grupos de personas con discapacidad a nivel internacional, principalmente dos organismos internacionales formados por personas con discapacidad que están diciendo, muy bien, o sea, ahora ya está el tema de la inclusión, se hace de manera explícita en al menos 5 o 6 objetivos, entonces, bueno, pues ya de ahí viene, ¿no? Es un avance, es un gran avance porque en los objetivos anteriores no venían planteados, se habían olvidado nuevamente a las personas con discapacidad. Entonces, hay muchas cosas, hay muchos tratados, hay muchos convenios a nivel internacional. El punto es cómo todo eso lo bajamos. Sí. Y si no se está reportando, tal vez es porque no hay nada que reportar, ¿no? Pero lo poquito hay que, eso, ¿no? O se pensaría, ¿no? Sí. Entonces, hay mucho que hacer, a dónde alinearse, y es esto, ¿no? Alinearse los objetivos y tener esta perspectiva de inclusión en todo el desarrollo. ¿Tú qué pensarías de eso, Alan? Normalmente cuando vamos a algún evento siempre tenemos un código de honor, ¿no? Sí. Nosotros como periodistas, ¿sabes qué? O no, ¿te vas o te quedas? No, espera, ¿nos vamos o nos quedamos, no? Y como que eso es interesante platicarlo, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, lo que se ve por ejemplo, los diplomáticos, ellos ya traen bien asentados los objetivos de desarrollo. ¿Por qué? Porque en su cancillería correspondiente se los enseñan, pero... Por ejemplo, alguna vez me comentaba gente de la Embajada de Argentina, que ellos decían, no, pues yo no conozco todos los municipios de México, no nada más conozco, no sé, la parte céntrica del país o en algunos lugares, pero los conocen por sitios turísticos. Pero ellos les hace falta, por ejemplo, conocer un poco más del país, en decir, ¿sabes qué? Puedo hacer un convenio de colaboración en materia comercial, por ejemplo... Algunas me comentaban que tenían un proyecto ahí para hacer un intercambio de centrales de abasto en Ecatepec y en Buenos Aires. Entonces, ese tipo de proyectos son los que hay que aterrizar porque no todo es de la parte federal, sino se va bajando estatales o muy regionales, que hasta en un lugar muy típico, ¿no? Alguna vez fue el embajador de Dominicana al mercado que está aquí de San Cosme. Entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque... ellos es donde entra la inclusión, se acercan más a las personas, saben que pueden colaborar y también sus residentes extranjeros, aquí ellos intercambian. Lo primero que les interesa a la gente es tener un empleo, ya sea como negocio o como un empleo formal. Sí, claro. Entonces, y también con toda esta ola que se está viniendo de gente venezolana, pues es lo que buscan ellos desarrollarse económicamente. Perfecto, pues vamos a un corte y regresamos entonces. No se vayan, estamos con ustedes en un minuto. Aztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor.
Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 Amigos, estamos de regreso, bienvenidos nuevamente y bueno, pues vamos a darle la palabra a Alan Vargas, que él nos estaba hablando un poquito sobre la cuestión de Sí, exactamente, con todos los, ahora sí que los migrantes, también toda esta caravana de migrantes que se ha venido dando, es exactamente la gente que viene de Sudamérica o Centroamérica, busca pues sobre todo su desarrollo económico, buscan mejorar, buscan oportunidades de trabajo, pero muchas veces por los requisitos migratorios no pueden cumplirlos, entonces los tienen que regresar a su país, los expatrian, pero lo que tiene México es que tiene pues ciertos permisos de tránsito. Aún así su destino final, por ejemplo, es Estados Unidos, pero por ejemplo la administración del presidente Donald Trump pues tiene cero tolerancia hacia los inmigrantes y sobre todo los que él considera como los bad hombres, son personas que son consideradas de alta peligrosidad para su sociedad. Entonces esa gente se queda en el norte de la frontera, ya no llegan a su destino y empiezan a hacer vida aquí en el país, pero pues muchas veces se van por el lado fácil, que es la parte criminal o la del narcotráfico, la delincuencia. Entonces ahí es donde empiezan a ver los problemas en el tejido social, ¿no? La gente que pues a lo mejor tiene una posibilidad empieza a acceder a sacar sus papeles, empieza a encontrar trabajo, aunque sean trabajos sencillos, y empieza a buscar un progreso, pero la gente que totalmente se regresa a su país, pues huye de cosas como pues tanto la pobreza, pero sobre todo la violencia que se da en Centroamérica. Entonces es también cosas donde mucha gente aquí en México pues se dio toda esta ola un poquito como de xenofobia, ¿no? De que pues no toleramos esto y el otro, pero también es una cuestión pues de educación migratoria, yo lo podría decir. Sí, eso es cierto. Digo, bueno, a final de cuentas, todos los individuos tienen el derecho a movilizarse, a desplazarse, a buscar un territorio pues, más sano para sus necesidades, ¿no? Ya sean económicas o financieras, seguridad, lo que sea. Pero entonces, hablando un poco sobre la discapacidad, el término discapacidad entonces se está ampliando, digamos, hacia estos sectores, también está considerando a la migración como tal. Hace un momento preguntábamos si también los pobres, o sea, la pobreza también es discapacidad, porque de alguna manera impide que la gente pueda moverse, ¿no? No hay dinero para movilizarse, no hay dinero para alimentarse bien. Estamos considerando ahora ya de verdad un panorama más amplio de lo que es la discapacidad, porque me parece muy interesante eso, ¿no? Claro. Bueno, históricamente la discapacidad siempre ha sido un problema individual, así se considera, ¿no? Es una enfermedad, es algo que se tiene que dar una atención de manera individualizada, que se piensa que hay una cura o una rehabilitación. ¿Pero estamos hablando de las personas que están discapacitadas físicamente o cómo? El término discapacidad engloba cuestiones sociales y cuestiones, digamos, de deficiencia en el cuerpo.
¿no? Ok, Entonces, muy bien, pues muy realmente podría ser una cuestión motora, una cuestión visual, auditiva, mental, intelectual, ¿no? De hecho, hay ok, algunas clasificaciones internacionales manejan estos tipos, ¿no? Pero bueno, desde una perspectiva social, se podría ver desde una perspectiva muchísimo más amplia, ¿no? O sea, dejarlo individual y entonces decir, bueno, voltear a ver al entorno, a lo social. Y entonces así ya no lo verías como una categoría que tiene que ser curada o rehabilitada. Entonces empezaríamos a ver qué hay en el entorno para que las personas, sin importar la condición que tengan, pudieran vivir, ¿no? En igualdad de condiciones que el resto de la población. Por lo tanto, con el tema de migración, no es que se esté ampliando la categoría ni nada por el estilo, sino que siendo una categoría social, pues entonces hay migrantes con discapacidad, como hay Eso es negros cierto, con sí. discapacidad, Sí, también. como hay indígenas con discapacidad, mujeres con discapacidad, en fin, es una cuestión muchísimo más amplia que atraviesa diferentes perspectivas sociales o diferentes condiciones Muy que bien. también están en otras categorías sociales, ¿no? Entonces, más bien es ir ampliando un poco esta visión y no quedarse con que es una temática individual, sino que al final podría ser una forma de habitar el mundo y por lo tanto está combinado o se combina con otras categorías sociales también, ¿no? Así se vería. Y en ese caso, Alan, ¿cuál sería la percepción que te has tenido también con respecto a los parámetros políticos? Tú también has estado involucrado también con instituciones políticas. Sí, bueno, ahí en los parámetros, pues es una renovación total ahora sí que vamos a decirle, aquí en México, de los partidos políticos, de todos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos vienen de dirigentes, pues ahora sí que hacen política a la antigua, que hacen política muy rígida, que solamente es por designaciones o compadrazgos o amiguismos, y en la cual la gente que realmente tiene el conocimiento y el conocimiento tanto técnico como práctico no accede a los puestos de elección popular o a los puestos plurinominales. Así se le está abriendo espacio a ciertos jóvenes, pero también son jóvenes que, vamos a decirle, ganan una tómbola o ganan. Entonces sí pueden acceder, pero no están accediendo todos los que realmente tienen un conocimiento técnico, que no a fuerzas tienen que ser abogados o sociólogos internacionalistas, no. Pueden ser funcionarios públicos de elección popular, jóvenes de otras áreas que también se pueden especializar o enfocarse en esa área para emitir mejores políticas públicas, porque hay políticas públicas en salud y exactamente se refleja en el sistema de salud nacional que no responden a las necesidades actuales de la ciudadanía. Hay políticas públicas exactamente, ahí entra en controversia con gente de internacionalistas porque dice que la doctrina Estrada hay que mantenerla hasta siempre, y en esos tiempos ya no está manteniendo la no intervención. No que no intervengas en forma armada, sino Claro. que puedes opinar y decir, sabes que no me parece que la gente de otro país viva en ciertas condiciones, ¿no? Entonces ahí es donde podemos implementar el soft power con la diplomacia cultural. O sea, en México tenemos la cultura de trabajar, de estudiar, salir adelante, y eso luego queremos ver reflejado en otros países hermanos como en Centroamérica o Venezuela, etcétera. Entonces es ahí donde se tiene que hacer una renovación de los partidos, en que las dirigencias juveniles sean gente pues que sí que se prepare, que estudie, pero que también sea gente que viene desde abajo, igual la gente que viene desde sectores más privilegiados, pero que tenga ese conocimiento técnico y sepa esforzarse. Ok, muy bien, sí, pues sí. Pero yo me pregunto, bueno, ¿en qué momento nos olvidamos de todas esas personas? Como bien dijiste, Jazmín, que no se quede nadie atrás, ¿no? Digo, hasta los Marines también se lo dicen, ¿no? Cuando van a una misión, la cumplen, si hay un herido, ¿sabes qué? Vamos por él porque no se puede quedar atrás. Pero ¿por qué la sociedad no puede pensar de esa manera? ¿En qué momento o qué es lo que ha pasado que nos ha impedido pensar de esa manera? Si hemos visto también que casos como los que algunos discapacitados también son usados para pedir limosna, para ser controlados por ciertas mafias de pobreza, por así llamarle, y que se aprovechan de esas condiciones para que puedan hacer toda una serie de vivencias laterales a todo lo que se está viviendo de manera económica. ¿Qué podría ser? Pues son diferentes
yo pienso, motivos, ¿no? Por ejemplo, el tema de el neoliberalismo, ¿no? El capitalismo, o sea, esta manera en la que nos hacen pensar que siendo productivos, que debes de ser productivo y que debes de ser funcional, ¿no? Que debes de ser útil para la economía. Entonces, quien no es útil, pues entonces no sirve. Y se le da un espacio social en el que dice, para ti, los apoyos económicos, las tarjetas rosas. Un reducto, ¿no? Que finalmente es eso, es reducir, ¿no? Te excluyo, porque no funcionas para el sistema, porque no sirves y porque no aportas. Desde esa perspectiva, habría que ver a quién estamos excluyendo. El mismo sistema a quién está excluyendo, ¿no? Y entonces ahí encontraríamos no nada más a personas con discapacidad, sino a muchos. Y entonces la pregunta es, ¿quién está diciendo quién es útil? ¿Cuánto tiempo de utilidad tenemos? ¿No? ¿Útil para qué? ¿Para quiénes? ¿No? ¿Y qué tipo de trabajos está, por ejemplo, creando? Por ejemplo, el tema de a lo mejor algunas disciplinas sociales, ¿no? Están desapareciendo cada vez más en las escuelas, en las universidades. ¿Ah, sí? La ¿Cómo antropología, cuáles? las ciencias sociales. La Pareciera educación cívica. Pareciera que no son Filosofía, útiles. ¿no? También. La filosofía. No son útiles, ¿no? ¿Qué es útil? Pues los administradores, los community manager, ¿no? Entonces es Sí, como, cierto. digo, sin demeritar, pero eso es como, es toda una cuestión que si no, pareciera que no es tan visible o no es tan marcada, pero estamos viviendo de eso. Y entonces, quien no es útil, decimos, no, pues que se queda ya guardadito, mejor, le vamos dando esto y vamos creando esos mecanismos de exclusión. O por el otro lado también estamos formando organizaciones que sirven al sistema justamente para seguir fortaleciendo y para seguir promoviendo estos temas de exclusión, ¿no? Social. Así es. Bueno, pues muy bien, Jazmín. Yo creo que vamos a tener que retomar eso en otro programa. Pues ya tú eres miembro de Misión Mundial, así Gracias. que vas a poder venir también. Trate a todo el colectivo que ¿Seguro? puedas. ¿Eh? Sí, Seguro. seguro, para que den buena lata aquí. Ok, Bueno, perfecto. nos vamos a un corte y vamos a regresar contigo, Alan, para que nos platiques ya directamente la influencia de las redes sociales. Con eso cerramos el programa. Regresamos a un minuto. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más.
Astele.tv. 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 Amigos, estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Emprender con Valores, Astele TV. Y pues aquí seguimos todavía. Vamos a dar paso a Alan Vargas para que nos comente un poco sobre la influencia de las redes sociales. Es que esta vez partimos el programa en dos temas, los proyectos de discapacidad de la ONU y cómo se aterrizan también en distintos países, sobre todo con México. Y bueno, pues ahora vamos también a que nos platique Alan Vargas, un gran amigo internacionalista también, y periodista, pues que nos diga un poco cuál es la influencia de esta vasta red. Yo cuando menciono red, me imagino aquel tejido que tienen las arañas, cómo se hace. Me imagino también lo que los pescadores lanzan hacia el mar y varias otras cosas. Pero, ¿en qué sentido, cómo surge el término de red social, Alan? Bueno, la red social y la más conocida por todos, pues exactamente Facebook. Y más o menos Facebook entró en el 2008. Pero de ahí se han ido generando más como Twitter, Instagram, Flickr, en fin, más redes sociales, varias, ¿no? Sí. Que dependiendo sobre todo del interés que tú tengas en la red social que te quieras anunciar o que quieras aparecer, es conforme tú vas direccionando tu perfil personal o el que existe de negocio. El de negocio es más nuevo, es una dinámica que recientemente es la que he estado manejando, por ejemplo, Facebook e Instagram. Pero las demás redes sociales es dependiendo qué quieras tú anunciar sobre tu vida, y también hay formas de cómo usarlas, porque muchas veces los jóvenes o los que son mucho más jóvenes publican ya casi todo lo que hacen, ¿no? Quieren desde que comen, desde que, sí, en fin, ¿no? Desde que están. Ajá. Entonces, por eso se llama red social, porque interactúas, es exacto, su fin básico es ser un medio de comunicación. O sea, tú mandas un mensaje, te hablas con otras personas, pero muchas veces se ha dirigido a que la gente sepa qué estás haciendo. Entonces ya empiezan a ver todas estas personas que se atrapan mucho en las redes sociales, no salen de sus casas, tienen vida sedentaria, entonces empiezan a como encerrarse en ese mundo de la red social, en ver qué están haciendo los demás, pero tú qué estás haciendo en tu cuestión familiar, personal, profesional. Entonces se están dejando de hacer hasta también acciones de convivencia familiar, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que cuando se deprimen se la pasan en las redes sociales y entonces se empiezan a aislar de los demás. Ahora sí que sectores sociales presenciales, porque existen muchos grupos de redes sociales por temática, pero en la parte como de convivencia familiar también he visto que muchos jóvenes se van aislando. Entonces eso es lo que hay que como saber manejar, en qué tiempos, qué horarios, y qué le dedicas a tu vida real, porque eso también es lo que hay que saber manejar, ¿no? En la parte de los negocios es exactamente un marketing para el producto que quieras promocionar, vender y dar a conocer. Entonces es ahí donde ya hay otra dinámica diferente. Entonces es diferente venderte como persona y vender un producto, ¿no? Porque también como persona tu seguridad, tu integridad física puede tener cierto riesgo. Claro. Esto se lo pregunto a los dos. Jazmín, Alan. Las redes sociales como tales, bueno, habrán causado problemas. En el caso, por ejemplo, de los ninis, alguien por ahí me dijo que los ninis se produjeron porque, pues, básicamente andan metidos en redes sociales, no en el colegio, no en el trabajo. O sea, ya quieren disponer más bien de un tiempo que es para ellos. E incluso hasta muchos de ellos se quejan
de que ya no quieren estudiar porque los mismos sistemas educativos ya no son compatibles con los de ellos. Prefieren hacer algo para YouTube, tratar de ganar dinero ahí, que no lo logra todo el mundo, ¿no? Por supuesto que no lo logra todo el mundo, pero ese es un efecto creado por las redes sociales, aparentemente. Eso fue lo que me comentaron alguna vez. Estos fenómenos que están sucediendo sociales, además de que también se dice que las redes sociales son medios de comunicación, yo quiero cuestionar eso también en ustedes dos, que me digan su opinión. ¿Son medios de comunicación realmente las redes sociales? ¿Y los contenidos que vienen ahí son realmente contenidos de medios de comunicación o simplemente son contenidos personales? ¿Qué cosas son? Pues yo, desde mi perspectiva personal, Sí. Creo que ha sido todo un reto para mí, justamente como comentaba Alan, gestionar mis redes sociales de la manera adecuada para entonces yo tener como contenidos que realmente me interesan. Entonces yo te puedo decir ahorita que mi Facebook es para mí un repositorio literal de cuestiones de discapacidad, pero sobre todo de cuestiones a nivel internacional. Entonces, sí, muchas instituciones, muchos activistas con discapacidad, muchas organizaciones ocupan redes sociales, Estás sobre todo focalizada. Facebook. Sí, Ajá. enfocada. Entonces, te puedo decir que el 80% de mi de mis contactos Sí. son cuestiones de discapacidad, ¿no? Pero ha sido todo un trayecto. Entonces, a mí cuando alguien se queja como de estas cuestiones de las redes sociales, me parece que es como, bueno, pues gestiónala de otra perspectiva, ¿no? O sea, ¿por qué no tienes a lo mejor Instagram para publicar, no sé, tus salidas, tus amigos, lo que tú quieras, tus selfies, bla, bla, y a lo mejor otra red social para cuestiones que te interesen, ¿no? Para cultura, porque sí es cierto que muchos están avanzando hacia allá, ¿no? O sea, los museos están publicitando a través de redes sociales, de Facebook, están haciendo eventos culturales, de comunidad también, comunitarios, entonces les están ocupando y han tenido un boom, un éxito pues muy bueno, ¿no? En términos de discapacidad también es un reto las publicaciones que sean accesibles para personas con discapacidad. Entonces, si siempre usamos puras imágenes, por ejemplo, pues entonces estamos otra vez dejando a cierto sector de la población que no puede ver, por ejemplo, ¿no? Entonces, son todo un reto. A mí me parece que sabiéndolas gestionar de manera adecuada, pueden traer muchos beneficios. Ahora hay canales, ¿no? Por ejemplo, que están en YouTube, que están siendo muy críticos, y entonces yo, por ejemplo, me estoy alejando de los noticieros tradicionales. Ya tiene un rato, por ejemplo, que yo ya no veo tele, no veo noticieros en tele, y me pongo a ver a youtubers que me interesa, ¿no? De cierta forma, ¿no? Claro. Entonces, creo que estamos, o sea, todo el tiempo me parece que están en transición las redes sociales. Habrá que darle su debida perspectiva, su debido, ¿no? Y decir, bueno, ¿para qué me están sirviendo? ¿Qué estoy generando? Porque hay cosas muy buenas que puedes encontrar ahí, ¿no? Como tú bien hace rato comentabas, muchos periodistas están optando porque también a veces los medios tradicionales ya están saturados, están cerrando, están cooptados también por la política, ¿no? Exactamente. Entonces, no es tanto que sean medios de comunicación, sino una alternativa a los medios de comunicación. Pareciera. Sí, exacto. Bueno, en el caso de cómo los utilizamos nosotros, una es para, por ejemplo, en el caso del giro que le di con Click International es ir a los eventos a veces pueden ser como de moda o de diplomacia. Estamos transmitiendo lo que pasa y puede ser en vivo o editado, pero tenemos una perspectiva real y ahora sí que una crítica real o una transmisión real de lo que está sucediendo, ¿no? Sin manipulación, ahora sí que tratar de decir lo que es la verdad. Por ejemplo, en el caso, cuando fue lo del sismo, yo estuve transmitiendo de varios puntos las cosas que ocurrían porque había mucha desinformación de que la gente quería ayudar, quería participar en los lugares de los escombros, pero pasa eso, hay información real y hay desinformación. ¿Por qué? Porque exactamente mucha gente quería ayudar, pero estaba dispersa, había gente que mandaba información mal, otra correcta. Entonces la mejor forma cuando estás en una situación así es el mensaje pues hablado, porque si es por escrito y no tiene una fuente real o no es gente que se dedique a los medios de comunicación, no sabe transmitirlo de cierta manera de lo más correcto posible, ¿no? Entonces ya en otro tipo de cuestiones pues lo hacemos con los programas, con los contenidos que sean también
al menos para mi público objetivo, que son internacionalistas, gente de la diplomacia, cultura o cuestiones de empresariales, es donde le doy el enfoque. Pero ya la gente que trae su temática, como he conocido a los youtubers grandes que traen ya sus canales ya con más de 1 o 2 millones de seguidores, entonces ya ahí ellos lo que han hecho desde antes es, también varios de ellos son comunicólogos, eso es lo que hay que ver, son comunicólogos, pero ellos ya le han dado el giro desde, no sé, desde el 2009, 2010, o sea, ya llevan cierto tiempo, no son recientes, o sea, también tiene que ver eso, no son tan improvisados, o son gente que después se han enseñado o ha entrenado en la cuestión de oratoria o hablar en público, entonces por eso ya pueden expresar eso mejores es importante cosas. que se diga, Sí. que no es tan fácil, bueno, Sí, no es el hecho de abrir un canal, empezar a meter cosas y ya con eso YouTube se va a dar cuenta y no sabes qué, pues te hago socio o te pago por los contenidos que estás metiendo, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, tengo un compañero que él tiene un trabajo muy sencillo, pero él tiene un canal de puros dibujos. Estudió en el IMBA y tiene de puros dibujos, ¿no? Puede dibujar desde... Pero hay preparación de por medio. Exacto, sí, claro. exacto. Sí tienes que tener cierta preparación para entonces la temática de tu canal, dirigirlo y empezar lo que sea interesante. Por ejemplo, en el de YouTube, junto con mis primos, hicimos o estamos haciendo entrevistas a los artesanos, ¿no? Y el que más tiene vistas es un señor que hace máscaras aquí en la Arena México. Unas pequeñas máscaras de barro, que aparte el giro que le dimos fue que ese le funcionó al señor para que tuviera pedidos hasta desde Estados Unidos. Máscaras de máscaras de lucha con barro. Entonces ese fue el giro que yo le encontré, tanto para sector comercial, pero que sea interesante para gente de otros países. O sea, promocionar nuestra cultura, pero también que ellos vean si existe un impulso para su sector. Muy bien. No, pues sí, es que es todo... es todo un mundo que todavía no se entiende bien lo que es de las redes sociales. Creo que en Alemania ya están trabajando con conceptos filosóficos muy curiosos. Bueno, en filosofía hay un concepto que se llama el ente, ¿no? De ahí surge la ontología, el estudio del ser o de la existencia. Ellos ya están aplicando este tipo de cosas a saber qué cosa es un usuario. Un usuario es un ente o existe, o cómo existe, en fin, todo este tipo de parámetros filosóficos están aplicados a la cuestión de las redes sociales y me llama mucho la atención que en México no lo estamos haciendo todavía. Sí, sí, sobre todo es que exactamente, por ejemplo, por ahí me habían comentado un chico que hasta hay un tipo Facebook ruso, entonces también hay otros países que tienen redes sociales que aquí no las conocemos, ¿no? El que más te conecta serán los universales ahorita, Facebook, Twitter, el Periscope con Twitter, o sea, pero los demás que ellos tienen más regionales, pues no los conocemos. Claro. Y aparte, también entra mucho eso de que los jóvenes, sobre todo yo me enfoco en los jóvenes, que tienen ciertos problemas tanto emocionales, ahí es donde los reflejan. O sea, los reflejan mucho y entonces te empiezas a dar cuenta que ya empiezan a existir ciertos problemas, te digo, sobre todo de aislamiento, donde ellos ya están empezando a dejar su realidad, ¿no? Eso es la realidad que tienen, que a lo mejor quieren aspirar a algo, pero no lo pueden alcanzar por alguna cuestión en general. Entonces hay que, pues sí, hacer esos videos para que, sobre todo como pertenecemos a grupos también de coaches, videos motivacionales para ellos, porque sí es un mundo muy complejo las redes sociales. No, por supuesto que sí. Bueno, pues Alan, pues muchas gracias por haber estado aquí en Misión Mundial. Jazmín, también, gracias. Como te dije, tráete todo el colectivo. Ya también. está. Y tú y yo tenemos otro programa también para hablar sobre redes y sobre todo tu proyecto, ¿no? Sí, exacto. Sí, el objetivo es eso, de estar trayendo varios compañeros, varios líderes juveniles que traen proyectos y de ahí que ellos ahora sí que se expresen, digan qué es lo que quieren hacer y cómo pueden enseñarle pues a la gente que nos está viendo en otros, sobre todo otros estados de la República o en municipios o gente de otros países. Así es. Bueno, pues nos despedimos aquí con nuestro panel. Alan, Jazmín. Muchas gracias. Y pues como siempre lo hago, salve audiencia. Aztele.tv
l.tv.